Camilo, y incluso entonces decíamos que el padre Héctor ha soñado, ha querido este curso y ha sido una propuesta de nuestro queridísimo hermano y amigo Camilo Galvez de Colombia. Él trabaja mucho de manera pastoral, tiene un profesorado en filosofía, en teología, trabaja en la universidad y también trabaja en el canal católico Televid de Colombia. A los colombianos les resultará muy conocido, a los no colombianos, como por ejemplo yo que soy argentino, Televid me ha acompañado durante toda la pandemia, con todas las catequesis, las misas, los rosarios y los grandes sacerdotes y expositores que allí trabajan. El hermano Camilo Galvez inicia hoy un curso de teología sobre la espiritualidad de San José y terminado el mismo, un curso sobre la teología para laicos. Van a ser 4 meses que nos va a acompañar el hermano Camilo. Le agradecemos muchísimo y el hermano ya les va a ir diciendo cómo va a ir siendo sus clases. Yo lo único que quisiera decir al inicio de este curso es que en los grupos de WhatsApp se van a ir mandando las indicaciones que nos dé tanto Camilo o algunos links de Zoom, y recordarles a todos los que no conocen la academia que las clases las grabamos y las subimos al canal de YouTube Mater Fátima Formación, aproximadamente 2 o 3 días después de la clase, y que es muy importante, esto lo queremos decir para todos los alumnos de este curso y de todos los cursos, es muy importante la participación en vivo en el curso. Hay algunos que no pueden por trabajo y demás, pero es muy importante que hagamos el esfuerzo de estar, porque las preguntas y respuestas se hacen en este espacio. En la grabación después no se responden las preguntas porque el expositor no está y porque solamente queda colgada allí la clase. Agradecemos al equipo que va a ayudar a Camilo, Cecilia y Renzo, que van a estar colaborándole a Camilo en lo que él necesite. Y bueno, que San José nos ayude, nos acompañe, y muchas gracias, querido hermano Camilo, por este tiempo, por este servicio y por estar tan enamorado del corazón de la Virgen, y también por mostrarnos el corazón amoroso de nuestro Padre espiritual, San José. Lo dejamos con Camilo entonces. Muchas gracias, Leandro. Un saludo especial para toda la familia de Mater Fátima, no solo aquí en América, porque sabemos que ya en otros lugares, otros países de habla hispana nos acompañan. Así que, bueno, no es un compartir de lo que Dios nos ha regalado, y qué mejor manera de agradecerle a Dios sus regalos que compartiendo ese regalo magnífico que hemos recibido de Él. Entonces, la figura de San José va a terminar por enamorarnos en estos cortos 2 meses, porque van a ser 8 aulas que se van definitivamente volando, literalmente se van volando, porque cuando el tema es apasionante, como lo es el tema de San José, el tiempo, como dice el proverbio romano, fugit irreparabili tempus. El tiempo huye irreparablemente. San José es un hombre que nos va a robar el tiempo, nos va a robar el corazón, y nos va a robar el tiempo y el corazón para llevarnos a Jesús, para llevarnos a la Santísima Virgen. Así que lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra disposición de alma para este encuentro con Él. Yo les pediría que de inicio rezáramos una Ave María para que el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen nos prepare para este encuentro maravilloso con su esposo castísimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a ver si el equipo de asistentes y de compañeros que tenemos nos dan algunas indicaciones al respecto del protocolo que debemos de tener dentro de la clase. De pronto para las preguntas, en qué momento se pueden encender las cámaras. Estoy atento.
Buenas noches, Camilo. Yo soy la coordinadora del grupo de anfitriones. Cecilia y Renzo son sus anfitriones. Pero bueno, lo que solemos hacer siempre es una hora. Tenemos que ser muy justos con la hora porque después esta sala de Zoom se utiliza para otro encuentro. Así que sería más o menos hasta las 17 horas, una hora de charla y después 10 minutos de preguntas, que los hermanitos levantan la mano y los vamos habilitando los micrófonos. Así sería. Perfecto, perfecto, Gracias. listo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos al grano. Rápidamente les voy a dar las temáticas de cada una de las aulas. Tenemos nuestra primera aula con los fundamentos de la teología de San José. Y, si Dios lo permite, llegamos hasta el momento del matrimonio de Nuestra Señora con San José. Que no se queda en un asunto protocolario, sino que eso tiene una trascendencia sobrenatural. Y eso es muy interesante para nosotros, porque vamos a ver San José, vamos a descubrir el papel protagónico que tiene San José en el plan de salvación. Aula 1. Aula 2, paternidad de San José respecto al Mesías. Aula 3, la cooperación de San José a la redención del género humano. Miren, estos títulos son apasionantes porque sobre cada uno de estos títulos perfectamente nosotros podríamos dar un aula, pero un aula que se convierte en talleres de trabajo y en escritos, porque es riquísimo. Después viene la dignidad y la excelencia de San José. Nuestra clase número 4. Dignidad y excelencia en el plano natural y en el plano sobrenatural. Nuestra aula 5 vamos a tener la santidad incomparable de San José. Por eso a San José no simplemente le tributamos un culto de dulía o de veneración como a todos los santos, sino que para con San José nosotros debemos de tributar un culto de hiperdulía. Bueno, tenemos la temática del aula 5. Perdón, corrijo. Hiperdulía no, superdulía para San José. Hiperdulía es para la Santísima Virgen, que está por encima de San José y de todos los santos y ángeles. Después vamos para el aula 6. Y dones de San José. Eso también daría para un simposio, literalmente. Nuestra aula número 7, la virginidad del Santo Patriarca San José, que también es muy interesante, no muy comentada, y es un tema muy rico. Virginidad del Santo Patriarca. Y nuestra última aula de San José, de lo que podríamos decir este curso básico de Teología Josefina, la última aula sería los privilegios y la plenitud de gracia del Santo Custodio San José. Quise titularlo así, teniendo en cuenta algunos apuntes que tengo de estudios hechos sobre San José, para colocar ya la figura de él desde el punto de partida de donde deben de iniciar nuestros pensamientos y reflexiones al respecto de San José. Privilegios, oigan esto, privilegios y plenitud de gracia del Santo Custodio San José. O sea, esto ya es para otro curso de otras 8 aulas. Hermano Camilo, lo perdimos. ¿Sí nos escucha? Ahí ya lo escucho. Sí, ahora sí lo escucho. ¿Me escuchan aquí? Sí, sí, ya lo escuchamos. Perfecto, listo. Entonces quedamos ahí con nuestras 8 aulas. 8 aulas. Comenzamos entonces nuestra primera aula. Eso es el matrimonio de Nuestra Señora con San José. Sin embargo, yo quiero hacer un preámbulo muy rápido aquí, recordando un texto de León XIII. Tiene un texto muy bonito al respecto de la devoción a San José. Y es curioso que solamente hasta el siglo XIX y mediados del siglo XX es que se empiezan a levantar y a estructurar propiamente trabajos consolidados más profundamente, porque ya se ha hablado muchísimo a lo largo de 18 siglos, trabajos más consolidados al respecto de San José. Y aquí es un papa, León XIII, que también tiene comentarios muy interesantes al respecto de
de nuestro santo custodio San José, que se los recomiendo. Después les daré una listica de textos también como apoyo a lo que vamos a conversar acá. Dice este texto del Papa León XIII. Estamos en el día 15 de agosto de 1889. Lleva 10 años de pontificado el Papa León XIII y escribe este documento. Y dice lo siguiente, entre otras cosas, porque no lo voy a comentar todo. Tengan ustedes muy presente Quamcum Pluries. El Quamcum Pluries, el nombre latino, tiene relación con las primeras palabras que se citan en el texto del documento pontificio. Entonces, si decimos Quamquam Pluris, estamos refiriéndonos a la primera parte del texto. ¿Cómo comienza León XIII? Dice, aunque muchas veces, Quamquam Pluris, aunque muchas veces ante nos, se utilizaba ese lenguaje del plural majestático, aunque nos hemos dispuesto que se ofrezcan oraciones especiales en el mundo entero, porque las intenciones del catolicismo puedan ser insistentemente encomendadas a Dios, nadie considerará como motivo de sorpresa que la Iglesia, le estaba hablando en nombre de la Iglesia, consideremos el momento presente como oportuno para inculcar nuevamente el mismo deber. Y esto es muy interesante porque cuando se nombra a San José como patrono de la Iglesia, patriarca de la Iglesia, que lo hace el Papa Beato Pío IX en el siglo XIX, otro documento también muy bonito que en algún momento le sacamos un tiempito, también sucede en una coyuntura mundial muy particular, en una época de cambios, o un cambio de época, en un cambio de mentalidad, o en unas mentalidades que van cambiando. Y es una coyuntura compleja, complicada, tóxica, natural e infelizmente muy alejada del espíritu sobrenatural. Entonces, en medio de esas coyunturas de época, de cambios dramáticos y complejos, aparece la figura de San José. Porque San José empieza siendo un elemento, un personaje que disipa las tinieblas, tiene un poder exorcístico sobre el demonio, sus secuaces y el mal, y pone su mano paternal para consolar, animar y entusiasmar a la Iglesia. Entonces, lo que sucedió en la época de Pío IX, Beato Pío IX, siglo XIX, estalla el liberalismo, el materialismo, la Iglesia es perseguida, le roban los estados pontificios al Papa. San José, además de las guerras, toda la revolución industrial del siglo XIX, etc. Comienza la fuerza de esa revolución industrial que viene acompañada a galope por lo que es la revolución comunista, la revolución obrera, la revolución de clases, etcétera. Aparece un León XIII y exalta la figura de San José, porque San José termina siendo ese auténtico héroe que le da la mano a la Iglesia en los momentos difíciles. Entonces, por eso es interesante también este documento de León XIII, muy revelador al respecto de la devoción a San José. Por eso el curso que nosotros estamos haciendo, porque para quienes estamos en Colombia, uno dice, por Dios, este fin de semana se van a resolver asuntos trascendentales. Se van a resolver asuntos trascendentales en Colombia, ¿sí? Pero lo mismo está sucediendo en México, Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos, España, problema de eutanasia, aborto, la promoción de la muerte, la cultura de la muerte. Invoquemos a San José. Entonces, en este momento perplejo y complicado de la Iglesia, aparece León XIII con este pedido. Dice entonces, sobre todo cuando parece en los hechos que toda ausencia de ley es permitida a los poderes de la oscuridad. Miren las palabras tan claras del Papa poniendo el dedo en la llaga del mundo contemporáneo. El problema es que le abrimos las puertas al demonio, al mundo y a la carne. Es más, no le abrimos las puertas, derrumbamos las puertas y las ventanas de nuestros hogares y de nuestro corazón para que entrara el demonio, el mundo y la carne. Salvación, barca de salvación, San José. Aparece aquí como una luz, como un faro en medio de la tempestad para que el navegante pueda tener conciencia de que está cerca del puerto seguro que es Dios nuestro Señor. Entonces, por eso es muy adecuado este documento. Nos contextualiza de la importancia de la devoción a San José. San José no está solamente para hacerme a mí el milagro de que me duele aquí, ¿no? O me está doliendo por acá, o necesito alguna ayudita económica. No, el papel de San José va mucho más allá.
me atiende económicamente, me atiende en materia de salud, obvio que lo hace. Pero la intención de San José está en implantar en cada uno de los corazones, y en este curso en nuestros corazones, implantar el reino de Dios, el reino del Inmaculado Corazón de María en nuestros corazones. Continúa, León 13. Ha sido costumbre en la Iglesia suplicar con especial fervor y perseverancia a Dios, su autor y protector, recurriendo a la intercesión de los santos y sobre todo de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, cuya tutela ha sido siempre muy eficaz. Primero que todo, la devoción a la Virgen. Ahora bien, el fruto de esas piadosas oraciones y de la confianza puesta en la bondad divina ha sido siempre, tarde o temprano, hecha patente, o sea, se evidencia. Yo le pido a la Virgen, ella pone su mano e interviene. Ahora, viene aquí el contexto particular de este documento Quantum Pluris de León XIII. Ahora, venerables hermanos, los tiempos en los que vivimos. Oiga, parece que León XIII nos estuviera hablando a nosotros aquí. Aquí, Marta, María, Camilo, Juan, José, Pedro, Santiago. ¿Conocen ustedes los tiempos en los que vivimos? Es solo prender la televisión, es solo leer un periódico, es solo mirar allá afuera. A veces es solo mirar cómo está mi hogar constituido. El fruto de esas, ahora venerables hermanos, ustedes conocen los tiempos en los que vivimos, son poco menos deplorables para la religión cristiana que los peores días que en el pasado estuvieron llenos de miseria para la Iglesia. Hablamos de mártires, recordamos a un San Tarcisio, a un San Ignacio de Antioquía en los primeros tiempos de la Iglesia. Hoy en día más de 350 millones de cristianos están siendo perseguidos y martirizados a causa de ¿qué? De su fe. Estamos siendo martirizados y perseguidos también. ¿Por qué? Porque le decimos no a lo que es la revolución cultural, progresista, la revolución de las tinieblas en nuestros días. Vemos la fe, raíz de todas las virtudes cristianas, disminuir en muchas almas. Vemos la caridad enfriarse. La joven generación diariamente con costumbres y puntos de vista más depravados. Está hablando en el siglo XIX, por Dios, profético. La Iglesia de Jesucristo atacada en los fundamentos mismos de la religión, socavados con una osadía que crece diariamente en intensidad. Bueno, y ahí sigue haciendo una especie de radiografía del mundo. Y dice más adelante, este es el motivo por el que nos, plural majestático, la Iglesia, hemos considerado necesario dirigirnos al pueblo cristiano y exhortarlo a implorar con mayor celo y constancia el auxilio de Dios Todopoderoso. Estando próximos al mes de octubre, hemos consagrado a la Santísima Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Ahora bien, más adelante nos va a decir aquí claramente, para que Dios, oído con esto, muy importante, no lo puedo leer todo porque se nos va toda la clase. Dice, para que Dios sea más favorable a nuestras oraciones y para que Él venga con misericordia y prontitud en auxilio de su Iglesia, juzgamos de profunda utilidad para el pueblo cristiano invocar con gran piedad y confianza, junto con la Virgen Madre de Dios, su casta esposa, a San José. Aquí está. Y tenemos plena seguridad de que esto será del mayor agrado a la Virgen misma. Entonces, termino ya con este documento. Quantum Pluris, para que ustedes lo vayan leyendo, de León XIII. Si nosotros conocemos más a San José, vamos a conocer más a la Santísima Virgen y vamos a conocer más a Jesús. Amamos a María y amamos a Jesús. Este sería el primer tema de preámbulo para San José. Ahora sí, vamos a ese primer tema que le relacionaba aquí en el aula, que tiene que ver con el matrimonio de San José con la Santísima Virgen. Esto es muy interesante porque a partir del matrimonio de San José vienen otros elementos importantísimos que nosotros debemos de considerar. Entonces, cuando hablamos de matrimonio con María, eso trae consigo una paternidad singular con Jesucristo. Hay un lazo de unión que se constituye profundo, natural y sobrenatural. Estamos hablando del plano natural
natural, cuando hablo del plano natural estoy involucrando los elementos sociales y religiosos de la época y el plano sobrenatural, porque entonces es el Espíritu Santo quien con su sombra cubre a María Santísima, pero el Espíritu Santo, Dios Padre y el mismo Dios Hijo, que en el momento de la Anunciación empieza a ser parte del vientre de la Santísima Virgen María. Todas las tres personas de la Santísima Trinidad están involucrados en este don magnífico que se le brinda a San José. Una paternidad, pero es una paternidad singular. Singular, ¿por qué? Porque nada más y nada menos son derechos naturales y sobrenaturales que él adquiere sobre la segunda persona de la Santísima Trinidad. Aquí con San José sucede algo muy similar y muy cercano con lo sucedido con la Santísima Virgen. Resulta que la Santísima Virgen, no podemos decir que la Santísima Virgen es madre del cuerpo de Jesús o de la naturaleza humana de Jesús. No, cuando hablamos de la maternidad divina de Nuestra Señora, involucramos ahí naturaleza humana, naturaleza divina y persona divina, segunda persona de la Santísima Trinidad. Mutatis mutandis, guardando las debidas proporciones, cuando hablamos de la paternidad singular de San José, estamos hablando de una serie de características, una serie de dones, una serie de potestades que San José tiene sobre nuestro Señor Jesucristo, en el plano natural y en el plano sobrenatural. Bueno, el principio de toda la teología de San José, fundamentada específicamente en este elemento, que es un elemento muy, hasta la época, muy cultural, tenía un elemento religioso, claro que sí, porque tenía un peso religioso, sin embargo, no tenía la categoría de sacramento, porque los sacramentos vienen a nacer del costado de Cristo en el momento de la redención del género humano. ¿Está bien? Entonces, ese matrimonio de San José con Nuestra Señora, la madre de Jesús, madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, y esa persona encarnada, o sea, que asume la naturaleza humana, aquí hay un elemento que es el principio de toda la teología josefina, el matrimonio. Había unas costumbres de los israelitas. Yo tengo por acá, les quiero compartir, a ver si el computador se porta bien, y les logro transmitir aquí con mayor fidelidad unos apuntes que tengo al respecto del matrimonio. Tenemos unas costumbres de los israelitas en la celebración del matrimonio. Tenemos los esponsales y las nupcias, que eso a veces nos deja un poco desnorteados en la Sagrada Escritura, porque ¿cómo así que no convivían juntos? Pero ya la Virgen María aparece con un regalo magnífico como es la segunda persona de la Santísima Trinidad en su vientre. Se violentó de alguna manera las costumbres de la época, etcétera. En eso vamos a entrar profundamente ahora. Voy a dejarles aquí. A ver, que esto nos... Me confirman, por favor, que el sonido esté bien. Les pido disculpas porque todavía tengo algo de... El sonido está bien, pero no ha Sí, está salido bien. Perfecto. Lo que pasa es que, les soy sincero, aquí me queda un poco corto para pasar el documento en el... Voy a ver si logro hacerlo. Denme un minuto y trato de hacerlo acá en la pantalla. Hermano Camilo, si lo hago anfitrión, ¿será que lo puede compartir? O si quiere, checamos. Y si no lo hago anfitrión a usted, a ver si lo deja. Lo voy a poner como anfitrión si quiere, para ver si así le da permiso. Para ver si lo logro pasar. Sí. Ahí está ya como anfitrión. Aquí estoy. Voy a buscar entonces aquí la opción. Sí. Es que no quiero que se me vaya a desconectar
Sí, se desconectó. Vamos a esperar un momento a que vuelva el hermano. Renzo, por favor, ¿podés poner a Cecilia de coanfitriona? Y acaba de entrar el hermano Camilo para que lo pongas también, por favor. A ver si ahí se logra. Me terminé saliendo, qué pena con ustedes. Hermanos, aquí estoy presente también. Cuenten conmigo en todo. Hermanita Cecilia, Renzo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Sí, hermano Camilo está de anfitrión. Muy amable. Estoy esperando aquí a que cargue el documento a ver si logro pasarlo. Bueno. No voy a decir que la ley de Murphy, pero muy curiosamente la tecnología no se porta muy bien cuando uno está tratando temas espirituales y religiosos. Entonces es que hay una especie de antagonismo entre la tecnología y la espiritualidad. Pero parecería que sí, aquí justo se está quedando cargando el documento. A ver, parece que sí cargo acá. A ver. No logra pasarse. Yo creo que es muy pesado el documento. Pero bueno, igual aquí lo voy a compartir con ustedes porque tengo otro computador aquí. No hay ningún problema. No nos vamos a detener por eso. Bueno, entonces les decía, tengo aquí el primer elemento fundamental, o el principio, más bien, para ser más objetivos en el razonamiento. Vamos a tener un principio de toda la teología josefina y es este matrimonio entre la Santísima Virgen y San José, que desde un primer momento ese matrimonio es providencial. ¿Por qué es providencial? Porque es a partir de la disposición divina, o sea, el plan de Dios desde toda la eternidad. Respondió Steven. Cuando nosotros hablamos de encarnación, hablar de encarnación en la eternidad, hablar de maternidad divina y hablar de este elemento de la paternidad singular de San José, un elemento aquí, nuestro conjunto, encarnación y maternidad, están en un solo pensamiento en la mente de Dios por toda la eternidad. Ab eterno. O sea, Dios desde toda la eternidad, porque claro, el tiempo es una criatura, Dios está fuera del tiempo. Estando Dios fuera del tiempo, Dios desde toda la eternidad, cuando Dios pensó en la encarnación del Verbo, a esa encarnación del Verbo se va a asociar la maternidad de Nuestra Señora y la paternidad singular de San José. Entonces, las costumbres del pueblo hebreo en la celebración del matrimonio tenían dos actos. Tenían los esponsales y tenían las nupcias. Los esponsales entre los hebreos, los esponsales, primera parte del proceso del matrimonio. Esponsales y nupcias. Ahora, los esponsales entre el pueblo hebreo, los israelitas, el pueblo judío, tenían la fuerza de un verdadero matrimonio. Entonces, San José, hijo de Dios, esto es muy interesante, San José, hijo de David, siendo hijo de David,
tiene un entroncamiento especial con la dinastía mesiánica. Los profetas, desde el Antiguo Testamento, habían dado una luz al respecto del Mesías. Pero dando la luz al respecto del Mesías, también trazaban una luz al respecto de la dinastía mesiánica. Entonces, hay un entroncamiento del tronco de David brota un lirio. Conocemos la historia de que de la vara de San José brota un lirio. Eso tiene una explicación profundamente teológica e histórica. El lirio, obviamente, es símbolo de pureza, pero el lirio es el mismo San José que está brotando de la vara seca del pueblo judío israelita. ¿Por qué una vara seca? Porque la mayoría del pueblo judío contemporáneo de nuestro Señor da las espaldas para el Mesías. Pero ¿cómo así? Si es que San José va a ser papá, o sea, todavía no se ha dado ni siquiera el milagro de la anunciación, ¿cómo es que se va a hablar de una vara seca? Es que la mentalidad del pueblo judío en la época de San José era una mentalidad de un pueblo que ya había rechazado en su corazón al Mesías. Entonces, de ese tronco seco, que es el pueblo israelita, nace un cirio, un lirio. Ese lirio, con sus hojas blancas y su aroma maravilloso que purifica el ambiente, es símbolo de la pureza. Entonces, José es hijo de David. La genealogía de José, cuando vamos a los evangelios, ustedes pueden investigar en los evangelios, cuando vamos a los evangelios, la genealogía de Jesús está hecha ¿por dónde? Por José. ¿Por qué? Curioso. O sea, que la dinastía mesiánica, la descendencia o la ascendencia hasta David o la descendencia hasta el Mesías se toma a partir del linaje de San José. Linaje de San José, sabiendo cada uno de los evangelistas que San José no tuvo concurso en la concepción de nuestro Señor en el vientre de la Santísima Virgen. Esto ya es un elemento que denota la dignidad en la cual se tenía a un hombre por el hecho de asumir una paternidad de una criatura. Aquí no estaríamos hablando propiamente de San José, sino de cualquier hombre. O sea, la fuerza que tiene en medio de las costumbres de la época, asumir una paternidad en medio de un contexto del hogar. Aquí es muy diferente porque es el propio Dios quien dispone que San José asuma esa autoridad sobre la criatura que está en el vientre de la Santísima Virgen. El principio fundamental entonces se apoya la teoría de la teología propiamente de San José. Primero, su unión con Nuestra Señora por el matrimonio y segundo, su ministerio paternal acerca de Jesús. Y esto es muy interesante porque él hubiera sido simplemente el esposo de la Santísima Virgen y se hubiera mantenido al margen tanto de la encarnación como de la crianza de ese Hijo de Dios. O sea, Dios le pone en manos a San José la crianza de su Hijo, Dios Padre, le entrega a su Hijo para que la naturaleza humana, Jesús, iba creciendo en gracia y santidad. Iba creciendo en gracia y santidad ¿de manos de quién? De San José y de la Santísima Virgen. O sea, Nuestra Señora no quiso en ningún momento desplazar la categoría de padre de San José, sino que antes por el contrario, en varios momentos. Son ambos elementos fundamentales. La unión de San José con Nuestra Señora por el matrimonio y el ministerio paternal acerca de Jesús, la potestad que él tiene sobre nuestros hijos. Pero obviamente no tienen el mismo valor y no tienen la misma primacía. Está antes que nada el matrimonio y después ese ministerio paternal de San José sobre nuestro Señor Jesús. Comienza entonces a partir de que ese primer elemento, matrimonio, porque lo vamos a destacar. Todo su maravilloso desarrollo, hablando de la teología josefina, arranca y descansa
en un principio que es fundamental. María es la Madre de Dios. Eso es fundamental. Porque siendo María la Madre de Dios y habiendo tomado por esposo a San José, la figura de San José natural y sobrenaturalmente se eleva. Miren que eso lo vivimos en lo cotidiano. Inclusive, antiguamente, no era costumbre, obviamente no era costumbre que una familia de un alto linaje o de un largo trasegar o de una dinastía cultural, económica, etcétera, hombre o mujer, contrajera nupcias con un hombre o una mujer que fuera de una categoría menor. Digamos que lo armónico, lo acostumbrado era que fueran del mismo nivel social, económico, intelectual, etc. Si no sucedía así, quien era de menos categoría al tomar matrimonio o al optar por el matrimonio con una persona de más categoría, obviamente recibe un ascenso. Eso es natural. Ahora bien, guardando las debidas proporciones, lo que sucede en el plano, en el ámbito meramente natural y social y económico, coloquemos la figura de Nuestra Señora como Madre de Dios y San José. Esta comparación es más bien didáctica, más que objetiva. Tenemos a Nuestra Señora, miren que estoy colocando a propósito en un nivel más alto a la Santísima Virgen y en un nivel un poco menor a San José. En el momento en que se da ese matrimonio, ¿no? Estamos hablando aquí de los esponsales y de las nupcias. San José es elevado de categoría. Claro, porque la categoría de Nuestra Señora como Madre de Dios se vincula natural y sobrenaturalmente a San José y lo eleva. Es más o menos lo que sucede con la dignidad del género humano cuando nuestro Señor Jesucristo asume la naturaleza humana. Nosotros estamos acá. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo asume la naturaleza humana, la humanidad se eleva en categoría. Somos elevados en categoría. De simples criaturas a hijos de Dios. Viene el bautismo, vienen los sacramentos. En esa misma proporción, la Santísima Virgen siendo escogida desde toda la eternidad como Madre de Dios, al contraer esponsales y nupcias, matrimonio con San José, eleva la naturaleza y la divinidad de San José. Por eso, entre estos dos principios, el matrimonio de Nuestra Señora con San José y el ministerio paternal de San José, hay uno que es más importante, el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio de San José se está llevando adelante con una criatura que se sale de todos los esquemas y los paradigmas de la creación. Dios, no me canso de repetir esto, Dios agotó su imaginación con la Santísima Virgen. Palabras más, palabras menos de San Luis María Elena Montfort. Dios agota su imaginación con Nuestra Señora. Nuestra Señora muere de amor porque no cabe más en este mundo. Muere de amor porque está llena de amor de Dios. O sea, es una criatura que rompió los esquemas. Ahora, esa criatura que rompe los esquemas en materia de santidad, de virtud, de entrega, de sacrificio, escoge, porque ella también, sobrenaturalmente, y como reina de los profetas, escoge también indirectamente a San José como su esposo. Lo eleva de categoría. Entonces, primer elemento fundamental, ese matrimonio con la Madre. Este es el título, ese de maternidad divina, en el fondo le da fuerza a todos los dogmas de Nuestra Señora. Este es el título que es fuente y raíz. Es fin y medida de todas las gracias y privilegios de la Virgen, Madre de Dios. Pero también es título, fuente, raíz y medida de todas las gracias y virtudes que le fueron dadas al Santo Patriarca San José. Hasta ahí me parece muy interesante nuestro preámbulo en esta primera sesión, porque nos coloca en otro nivel al respecto de San José. No solo ver a San José como el hombre bueno, a veces nos lo pintan un poco más anciano de lo que la tradición lo ha presentado en los primeros siglos, pero es un hombre venerable, venerable en su presencia, venerable en su categoría, porque es un hombre que lleva en las venas la sangre del rey David, es noble. Nuestro Señor Jesucristo recibe la naturaleza, la nobleza en la naturaleza humana de manos de San José, porque es el padre
Él es el propietario, todo el término de la palabra, del fruto del vientre de su esposa. O sea, nuestro Señor recibe el linaje de David por manos de su padre San José, pero también lo recibe por manos de la Santísima Virgen. O sea, esa sangre de David, esa sangre noble, llamado a una santidad toda especial, la recibió San José para transmitírsela al Mesías, la naturaleza humana, y la recibe Nuestra Señora para transmitírsela al Mesías en su vientre. De modo semejante, entonces, lo que les decía al respecto de Nuestra Señora, se va a dar al respecto de San José. La dignidad de María eleva la dignidad de San José. Pero hay un elemento también muy interesante. El milagro que se va a dar en el vientre de Nuestra Señora. El milagro que se va a dar en el vientre de Nuestra Señora también eleva la categoría de San José. Porque decir que San José es el esposo de la Madre de Dios, ¡wow! ¡Qué maravilla! Ahora, decir que San José va a ser el padre putativo, padre adoptivo de Jesús, que para nosotros suena un poco lejano, pero para la época social y religiosamente era algo muy profundo y muy fuerte. San José está siendo elevado a una categoría impresionante, porque ante premisa mérito, tengan en cuenta este término, es un término teológico, los méritos de nuestro Señor Jesucristo en un tiempo determinado, en el momento de la redención, muere en la cruz, están los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo. Tiene un efecto, obviamente, hasta nuestros días, y van a llegar hasta el fin del mundo, los méritos, claro. Pero de la muerte de nuestro Señor hacia atrás, también tienen un efecto retroactivo. Por eso se dice ante premisa mérito, ¿no? En tiempo pasado, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esos méritos conquistan gracias ya para quién? Moisés, para una conversión radical y una entrega al monoteísmo de un Abraham, que pasa del politeísmo al monoteísmo. Una conversión y un arrepentimiento de Eva y de Adán también, pero especialmente para la Santísima Virgen y para San José. Y podemos hablar de una maternidad divina gracias a esos méritos de nuestro Dios. Y hablando de San José, hablamos también de que esos méritos que tiene San José, con los cuales fue bañado y fue enriquecido por ser padre de nuestro Señor Jesucristo, vienen a partir de la redención, ¿no? Dice entonces aquí, tengo un texto de Juan de Cartagena muy interesante que les voy compartiendo por acá, después le mandaré los apuntes para que los tengan. Dice Juan de Cartagena, los sagrados evangelistas nos dicen pocas cosas de la Virgen, pero han compendiado todas sus glorias en una sola palabra al llamarla Madre de Dios. La misma Santa Isabel es aquella que dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Es una declaración de la maternidad divina de nuestra Señora. Del mismo modo, dice Juan de Cartagena, muy poco nos cuentan de la vida y las virtudes de San José, pero han dicho mucho al llamarle esposo de la Virgen. José, su esposo. O sea, nosotros no medimos. Podemos hacer el ejercicio, pensemos y meditemos, reflexionemos un poco al respecto de esa categoría, de ese regalo, de ese don maravilloso que es dado a San José. Es tomar por esposa a la esposa del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo le entrega a su esposa castísima a San José. Dios Padre le entrega a su hija predilecta, o sea, la más bella de las doncellas. Qué maravilla para un noble en la época feudal, no sé, siglo XII, XI, siglo X. Hay un rey en una región, el rey tiene 4 o 5 hijas, parece un noble enviado por otro reino, obviamente para visitar la corte y ya ir haciendo, digamos, todo el proceso diplomático y monárquico al respecto de la consolidación de un nuevo matrimonio, una nueva alianza de reinos. Y este rey le muestra a sus 5 hijas, 5 hijas bellísimas, que van desde los 16, 17 años, doncellas, hasta los 23, 24 años, lindísimas todas, inteligentísimas, conocedoras del arte, de la cultura, etc.
el rey queda tan complacido con ese noble que viene a visitar su corte. Sabe de dónde viene, conoce su proceder, conoce su formación. Él no le dice, aquí tienes a mis hijas, no le dice directamente, aquí tienes a mi hija predilecta, te la quiero entregar como esposa, para que de ustedes dos renazca un reino como nunca ha habido en mi reino. O sea, es un renovar del reino. Maravilloso, ese noble quedaría encantadísimo. La categoría de su pueblo se va a elevar. Todo el mundo sabe que esa es la hija predilecta del rey. Ahora, cuando los evangelistas nos dicen a nosotros, José es su esposo, y en otro lugar dice, Jacob engendró a José, aquí estamos hablando del linaje. Jacob engendró a José, el abuelito de nuestro Señor era Jacob. Jacob, Santiago, podría ser traducido también. Jacob engendró a José, esposo de María. María. Saber quién era María. Los evangelistas tienen una noción. Aquí recibieron el Espíritu Santo y ya saben quién es Nuestra Señora. La conocen más profundamente. O sea, a San José le fue dada por esposa Nuestra Señora. Es el padre tomando la mujer más bella de su reino, su hija predilecta, se la entrega a San José. ¿Cómo no va a elevar eso en categoría a San José? Matrimonio. Por eso el primer elemento es matrimonio. Jacob engendró a José, esposo de María. Como si dijesen estos evangelistas, ¿queréis que os digan una palabra quién era José? Aquí está. Era el esposo de María y María la madre de Dios. Está todo dicho. O sea, ¿qué más grandeza de San José que esa? Es más, a San José, miren que el trabajo de San José fue más complicado que el de Nuestra Señora. Y el raciocinio lo hago por lo siguiente. Nos quedan 7 minuticos para que entremos a las preguntas. Nuestra Señora recibe en su vientre al niño Jesús. Eso es un regalo impresionante. Y eso es una exigencia dramática de la historia. La mayor exigencia y la más dramática de la historia fue a una mujer decirle, cuídeme aquí a mi hijo. ¿Pero cuál es ese hijo? Ese hijo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¡Wow! Tengo que cuidar a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Así es. Cuídeme. A San José le fueron dadas una criatura, la Santísima Virgen, para cuidar, custodio de la Virgen, y San José, custodio de la segunda persona de la Santísima Virgen. San José recibió una responsabilidad más grande que Nuestra Señora. No puede ser. Sí, sí puede ser. Se compensa de alguna manera lo que es la maternidad de Nuestra Señora a lo que es la custodia paternal de San José al respecto de la segunda persona de la Santísima Trinidad y la custodia esponsal de San José al respecto de nuestro Israel. Tiene en sus manos dos tesoros, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna y la Madre de Dios, criatura perfecta como ninguna otra criatura perfecta va a poder ser a lo largo de la historia, del tiempo y del espacio de nuestra Señora. Entonces, miren qué grave el asunto, grave digo en cuanto a acontecimiento. Aquí podríamos hablar de no sé cuántas alabanzas al respecto de San José, porque repito, San José, el esposo de María, Madre de Dios. Ya el primer principio impresionante. Ahora, hay un elemento que cuando yo hablo de la teología, yo digo que la teología tiene su base en la revelación. Está muy bien. La teología tiene su base en la revelación. Pero la revelación para nosotros, los cristianos, no se fundamenta única y exclusivamente en la Sagrada Escritura. Nosotros tenemos Sagrada Escritura cuando hablamos de revelación. Sagrada Escritura, tradición y magisterio, ¿no? El dato revelado se involucra con el magisterio, con la tradición y con la escritura. El dato revelado es el núcleo y es la quinta esencia, lo más excelente de toda cuestión teológica. Pero entonces, para ello, debemos examinar y encuadrar algunas palabras en el contexto y proyectar sobre ellas la luz de la historia bíblica. Porque aparece San José en el panorama del Nuevo Testamento, pero ¿cómo está relacionado San José con los profetas? ¿Cómo está relacionado San José con el mensaje de salvación? ¿Cómo está relacionado San José, ya pasando en la historia de la Iglesia del Nuevo Testamento?
¿Cómo está relacionado San José con la iglesia naciente? No sé, aquí tenemos unas preguntas. No sé si pasamos a las preguntas o termino aquí. Tengo 3 minuticos todavía según mi reloj. Los moderadores me dirán. Sí, hermano, si quiere, pasamos Termino a acá las la idea y vamos a las preguntas. preguntas, ¿cierto? Sí. Bueno, listo. Hermana Heidi, adelante, por favor. Yo creo que solamente va a dar tiempo de las dos manitas que están levantadas. Adelante, hermana Heidi, por favor. Buenas tardes, Camilo. Mucho gusto y un saludo para todos desde Monterrey, México. Una pregunta que yo tengo y siempre me ha llamado la atención, tanto tiempo que estuvo esta imagen de San José como oculta, como no su protagonismo, pero sí el papel que nos estás mencionando ahorita, como que un poco tan guardado, ¿no? Y es muy fuerte, o sea, lo que nos estás explicando ahorita, ese papel tan importante que tuvo y esa responsabilidad tan importante que tuvo, pero ¿por qué tanto tiempo estuvo como tan oculto? Yo la verdad he aprendido desde la pandemia, eso es una de las bendiciones, dentro de todo lo malo siempre busco algo bueno, y fue haber leído el libro del padre Donald Calloway, hacer la consagración, y aprendí mucho porque muchas cosas realmente no las sabía. Y me llama la atención que tanto tiempo que estuvo oculto y apenas como que incluso en esta situación que vivimos de pandemia muy complicada, como que esto viene y lo impulsa y lo saca, y lo tenemos como una imagen de la cual nos hemos, el personaje que aparte de Dios, de la Virgen, bueno, la Santísima Trinidad, pero nos hemos tomado muy fuerte de su mano. ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo oculto y por qué tan corto su tiempo, ¿no? Porque bueno, se fue súper bendecido de la mano acompañado de la Virgen y de Jesús cuando fallece. Bueno, te cuento lo siguiente. ¿Me escuchas ahí? Sí. Sí, perfectamente. Sí. Bueno, a ver que la cámara creo que se desactivó. Bueno, yo ya cerré la mía. Aquí ya. Gracias. Listo. Bueno, esto se relaciona con algo que se conecta con algunos textos proféticos al respecto de los apóstoles de los últimos tiempos. Los apóstoles de los últimos tiempos son nombrados explícitamente por San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción. ¿Por qué se conectan las dos cosas? Porque también es una duda que aparece, la duda que tú tienes, es una duda que aparece ya en el corazón de un San Luis María Griñón de Montfort al respecto de la Santísima Virgen. Inclusive, de alguna manera, es una pregunta que se hace San Juan Pablo II cuando se encuentra en su época de seminarista con los textos del propio San Luis María Griñón de Montfort. Recuerda que el texto del Tratado de la Verdadera Devoción estuvo oculto más de 100 años, perdido. Obviamente el demonio quiso alejarlo del conocimiento de los hombres. Pero el mismo San Luis María Griñón de Montfort nos da la respuesta al respecto de la Santísima Virgen, de por qué es conocida solamente hasta ahora de una manera, quiere ser ella conocida de una manera tan especial. Y él dice, porque el mundo sumergido en el caos, y esto se conecta con textos de San Francisco de Paula, con textos del propio gran pensador católico Plinio Correa de Oliveira, donde escribe sobre la Santísima Virgen y comenta estos textos de San Luis María de Montfort. El mundo está sumergido en un caos, y eso no es mentira para nada, eso es una evidencia, no hay que probarlo, es evidente. Como el mundo está sumergido en el caos, las necesidades del mundo contemporáneo son mayores que las de los tiempos de otrora. Por lo tanto, los grandes tesoros espirituales, Dios los quiere revelar para estos apóstoles de los últimos tiempos. Entonces, si un San Luis María de Montfort dice que María quiere ser revelada, cuando él habla del secreto de María, María quiere ser revelada a los apóstoles de los últimos tiempos porque son predilectos de Dios y están llamados a ser cedros del Líbano en materia de santidad, en comparación con gramitas, si vemos los santos del Antiguo Testamento. Mira la comparación. Por estos días estamos leyendo los textos del libro de Reyes
ustedes ven la categoría de lo que es un San Elías y un Eliseo. ¡Wow! Son hombres de un fuego impresionante, de conquista, de amor, de renuncia. Ellos van a ser gramitas, o sea, pasticos, ramitas pequeñas, maticas de nada, en comparación a los santos de los últimos. Micrófono. Santos hombres y mujeres sin conocer a la Santísima Virgen y sin conocer a San José. Entonces también es providencial. Si de alguna manera el demonio ha querido colocar su garra en la historia para ocultar a San José, porque es eso. La mejor manera del demonio opacar, del mal opacar a una figura grandiosa en la historia, no es ni siquiera deformarla, porque mira que es muy difícil deformar a la Santísima Virgen, es muy difícil deformar a San José. Terminaría haciendo alguna propaganda a San José y se rescataría la figura. Lo que el demonio quiso hacer durante toda la historia fue apagar la figura de María y apagar la figura de San José. Es solo dar un paseíto corto por la historia de las herejías, desde los gnósticos, con los cuales ya luchó un San Juan evangelista en el Nuevo Testamento, que se fueron de alguna manera transmudando en otra serie de herejías. En esas herejías San José y la Santísima Virgen, algunos señalaban y deformaban, pero la gran mayoría de herejías y de dinastía o linaje del demonio hacía silencio sobre San José y la Virgen, porque era mejor mantenerlos ocultos. Yo escuché esto, infelizmente, de un clérigo en nuestros días, al respecto de la Santísima Virgen, porque llegando a la parroquia nos extrañó que no vimos ninguna imagen de la Virgen. Oye, ¿por qué no hay una imagen de la Virgen? No, porque a la Virgen, respondió él, a la Virgen hay que tenerla bien escondidita como en el Evangelio. Qué dolor. Por ser la Virgen escondida durante todo este tiempo en la historia, por ser el San José escondido durante toda la historia, Dios quiere, a través del Espíritu Santo, resurgir la figura de Nuestra Señora y resurgir la figura de San José. ¿Para qué? Para que esa profecía de un San Luis María Grignon de Montfort se haga realidad. Alcanzar la santidad en un grado como que nunca se ha visto en la historia. Es por eso, es un regalo de Dios para nosotros y es un privilegio escuchar las grandezas de San José. ¿Qué otra tenemos? ¿Qué otra pregunta? Muchas gracias. Hermana Diana, adelante. Yo creo que ya solamente nos va a dar tiempo de esa pregunta, hermano Camilo. Únicamente nos daría tiempo para esa. Gracias. Buenas noches, gracias. Camilo, una pregunta. La palabra es clara cuando dice, su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Y he tenido algunas, digamos, diferencias con algún sacerdote porque él dice que eran novios. Digo, no porque la palabra dice que eran esposos al momento de la anunciación. Claro, claro. Cuando se empezó el tema, yo pensé que lo iba a enfocar explicando lo que infiero yo porque soy ignorante de la cultura judía, de las tradiciones judías. Sí. Los esponsales fueron como el compromiso de palabra y el esposo tenía un año para llevar, eso es lo que he entendido, su merced me corrige, un año para llevar a la esposa, porque ya era esposa, a vivir con él, a preparar todo. Luego, cuando María está encinta por obra y gracia del Espíritu Santo y se desplaza a donde su prima Santa Isabel, ya era la esposa. Entonces, no entiendo por qué mucha gente conocedora habla y dice que eran novios. Entonces, sí me gustaría conocer un poquito realmente que ya era la esposa. La palabra es clara, pero no entiendo por qué siguen hablando así. ¿Me puedes aclarar? Perfecto. Está bien, está claro. Al principio lo dije, de pronto muy en passant, pero es clarísimo. Cuando hablamos de esponsales, los esponsales para el pueblo judío tenían la misma categoría del matrimonio para nosotros, ¿no? Entonces mira el nivel en que se coloca ese primer paso hacia la ceremonia judía, porque otra cosa es la ceremonia judía, ¿cierto? O el caminar de la pareja judía para formalizar su compromiso delante de la sociedad y de las autoridades. Pero al hablar de esponsales,
el esponsal tiene la categoría para el pueblo judío, la misma categoría que tiene el matrimonio para nosotros. ¿Está bien? Hay algunos ejemplos en el Antiguo Testamento que nos dejan este panorama mucho más claro, pero que yo te daría aquí simplemente, te podría dar los textos para que fueras propiamente ya a hacer una lectura más profunda. Por ejemplo, Tobías en el capítulo 7, versículo 10, el mismo libro de Judith en el capítulo 14, del versículo 1 al 21. Te leo solamente este que tengo por acá anotado, a ver. El casamiento, el matrimonio de Isaac. Envía a Abraham al más antiguo de sus siervos para que busque esposa a su hija, de la tierra y parentela de sus mayores. Rebeca encontró a Eleazar junto al pozo y le condujo a la casa de su padre Batuel. Allí, Eleazar pide a Rebeca por esposa de Isaac. Ahí tienes a Rebeca, le dicen, tómala y vete, y sea la mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Yahvé. Oído lo cual, les ofrece los copiosos dones que traía. Mire que aquí solamente fue un acontecimiento. O sea, una especie de mudanza social que se fue dando del Antiguo Testamento hasta la época de nuestro Señor. Pero ya esponsales era matrimonio. Como aquí esponsales está haciendo matrimonio. Aquí está esponsales y nupcias. Sacando los objetos de plata, objetos de oro y vestidos, se los dio a Rebeca e hizo también presentes a su hermano y a su madre. He aquí el pacto realizado. Días después, Eleazar conduce a Rebeca a la tierra de su señor e Isaac celebra las nupcias con ella. O sea, las nupcias termina siendo el acontecimiento, voy a usar una palabra que entre comillas, pseudosacramental, que en el pueblo judío confería ya propiamente la categoría de esposos. Sin embargo, los esponsales ya eran suficientes para decir que ese matrimonio era un hecho. ¿Sí? Y eso se verifica en otros textos del Antiguo Testamento. Encontramos, por ejemplo, también esa doble acción de esponsales y de nupcias en la celebración del matrimonio de Sansón. Te remito allá. Y cuando vas a Jacob, durante 7 años Jacob sirve a Labán para obtener como esposa a su hija Raquel. Ahí vas a ver también la relación entre esponsales y nupcias. Pero repito, y lo más sintético aquí sería lo siguiente. Hablamos de esponsales y nupcias en la época de nuestro Señor. Sin embargo, los esponsales ya tenían la categoría de matrimonio. ¿Está bien? Por eso el Espíritu Santo escogió el momento de los esponsales para la anunciación y no esperó a que llegara el momento de las nupcias. ¿Sí ves qué interesante? El Espíritu Santo confirmó que el momento de los esponsales era el momento en el cual el matrimonio se hacía una realidad entre San José y la Santísima Virgen. ¿Está bien? Ok, hermano, sí. Perfecto. Pues vamos a dar por concluida nuestra clase de hoy. No sé si guste, hermano, darnos el cierre con Sí. alguna oración. Y pues le Claro. agradecemos mucho. Esperamos para que todos nos acompañen la próxima semana. Y muchas gracias. Muy, muy bonita su plática, hermano. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a mandar para que después los tutores envíen por el chat, voy a mandar un texto de unas 4 o 5 páginas muy sintético que tengo por acá para que profundicen más en esto del matrimonio de San José con Nuestra Señora y para que valoremos esta gracia que estamos recibiendo de la Santísima Virgen al contemplar la maravillosa figura de su custodio, San José. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Agradeciendo a Nuestra Señora por este encuentro con su esposo San José y pidiendo también para que nos dé la gracia de aumentar no solo el conocimiento, sino el amor a Él, a ella y a su Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía.
San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Bendiciones.